Buenas tardes, señoras y señores. Damos comienzo en esta tarde y agradecemos la presencia de todos ustedes. Es una tarde con un efecto tan altamente significativo para la comunidad poética y gente de letras. Nos acompañan en esta oportunidad académicos de la Academia Argentina de Letras, autoridades de diversas editoriales y periodistas y público en general. El doctor Luis Alberto Ambrollo, nacido en la República Argentina, en la provincia de Córdoba, es poeta hispanoamericano de renombre internacional. Reside desde el año 1967 en Washington, D.C., autor de 11 libros de poesía. Su obra ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos el libro La Arqueología del Viento, Poemas de Amor y Vida, Laberintos de Humo y El Arte de Escribir Poemas. El libro La Arqueología del Viento, conocido anteriormente en el sistema de librerías de la Universidad de Harvard, Boston, Estados Unidos, y en la Universidad de New Brunswick, Canadá, en el día de hoy nos convoca en la ciudad de Buenos Aires con verdadero orgullo intelectual y poético. Se prevén futuras presentaciones en Asunción, provincia de Córdoba, y en Washington, D.C. A continuación expondrán sobre el libro La Arqueología del Viento y sobre su autor, Luis Alberto Ambrollo, quienes nos acompañan en el estrado, la licenciada Adriana Corda, el doctor Gustavo Tizoco y el doctor Antonio Requeni, para quienes pido un gran aplauso. La licenciada Corda, nacida en la provincia de Tucumán, de su extenso currículum podemos resaltar que es traductora de Pirandello, miembro de jurados y entidades profesionales, crítica literaria y ensayista. Por favor, doctora Corda, adelante. Bueno, presentar el libro de poemas del doctor Luis Alberto Ambrollo, La Arqueología del Viento, nos plantea directamente un tema que resalta después de la primera lectura del poema. Uno de los grandes temas de esta Arqueología del Viento es el tema de la identidad. En primer lugar, ¿por qué Arqueología del Viento? La pregunta sería, ¿tiene el viento arqueología? Y quizás sí, y quizás no. Depende también de cada lector, de qué es lo que vea el lector en la Arqueología del Viento. Pero uno de los grandes temas, como les acabo de decir, que funda el texto Arqueología del Viento, es el tema de la identidad, a través de distintos tonos de poemas que tratan el tema amoroso, que tratan el tema del exilio, que tratan del tema de la soledad, del tema del amor, pero siempre la base es la identidad. Es quién soy, dónde voy, y lo van a ver ustedes en uno de los poemas de la Arqueología del Viento, que trata justamente sobre quién es la casa. La Arqueología del Viento no es un libro aislado en la producción del doctor Ambrollo. Es un libro que evoluciona en cuanto a los planteos que ya viene tejiendo en esta trama poética. Todos sabemos que el poema es uno de los artefactos culturales más difíciles de internalizar, de captar, de interpretar, porque mucho tiene que ver también la competencia que nosotros podemos tener como lectores. Pero esa es una de las condiciones, no solo de la arqueología, sino de otros libros anteriores del doctor Ambrollo, que es la capacidad de decir para que de alguna manera también lo puedan entender. Su poesía, aparentemente entendible, es una poesía que se transforma en un dispositivo múltiple, de significaciones múltiples. Y depende, por supuesto, no solo del lector, sino que también depende de distintas circunstancias de lectura. Hablar en fondo de la Arqueología del Viento es hablar también del tema amoroso. Uno de los ejes que estructuran ese libro es el tema del amor. El amor
como identidad primaria, el amor en relación a su niñez, a su madre, a su espacio. No olvidemos que el doctor Ambrogio hace muchos años que vive fuera de nuestro país, aunque vuelve, eternamente vuelve, pero el hecho de estar lejos también le permite tener otra visión totalmente diferente, quizás a la que tenemos nosotros dentro de nuestro propio país. Por eso, esa identidad no solo es identidad personal, no solo es identidad familiar o amorosa, sino que también es una identidad política. Hay un discurso que se entrama, que es un discurso de la política, un discurso de la reflexión, recordemos que él es filósofo, que están totalmente presentes a través de una de las estructuras fundamentales de la arqueología del viento y de la poética del doctor Ambrogio, que es la anáfora. Ustedes van a leer en sus poemas la presencia continua de la anáfora como base estructural del poema ambrogiano. Me han pedido 5 minutos, la verdad que no sé cómo podría seguir tratando de decir todo lo que quisiera decir en 5 minutos, pero en honor al pedido y al respeto por las personas que me van a continuar, solo me cabe decir que difícilmente los poemarios en general, y no tan solo la arqueología del viento de reciente publicación, y que está publicada también en inglés, es decir, es un libro bilingüe, lo cual significa que también la presencia de su poesía en los Estados Unidos ocupa un lugar de privilegio, un lugar de relevancia. Me queda solamente invitarlos a que lean la arqueología del viento, no solo a que la lean una vez, sino a que la lean más de una vez, porque como los poemas bien logrados, estos también siempre piden al lector distintos espacios de reflexión y de lectura. Muchas gracias. Acto seguido nos dirigirá la palabra el doctor y poeta Gustavo Tizocco, quien nació en Mocoretá, provincia de Corrientes. Tiene publicado diversos libros de poemas, antologías en distintas partes del mundo y varios premios donde se destacan el primer premio del Congreso de Médicos Escritores y premio Revelación por su calidad literaria. Habla el doctor. Buenas tardes. Bueno, antes de empezar las palabras voy a leer un poema que me gustó mucho del libro, y así inicio mis palabras. Deseo ser un pájaro, o mejor no un pájaro, sino un árbol, para vencer de algún modo la distancia y estar los dos en un lugar, volándonos quietos debajo de las hojas y las plumas. Luis Alberto Ambrogio, desde su obra que hoy nos presenta, La arqueología del viento, nos habla por y desde la belleza. Arqueólogo de sus odiseas, de sus momentos felices, de su identidad, de sus dudas y certezas, de sus alegrías y dolores, el poeta asume desde su voz el compromiso que impone metafóricamente el viento. El viento ese que acaricia y lacera, ese que es ola de mar y es fuego, que es vida y a veces muerte, el que es gota de sal y dulzura, que eleva una pluma y deshoja una rosa, que habita aquí en Buenos Aires como en Córdoba, Granada y allá en el norte, y es intersección para la nostalgia y la memoria. Así Luis Alberto nos cuenta de banderas, de semillas, silbidos y árboles, de veleros, de danzas y partitura, y nos dice, por ejemplo, en el inicio del poemario: busco la piedra de los poemas, busco algo que no huya de mi sombra y en su paz disperse el eco, busco la cifra callada de los 1000 gritos, víctimas sin resignación, escritura, dignidad austera de presencia donde vivan perennes, la libertad de la memoria y el deseo. Y en esa búsqueda ética y estética Luis
que es un hacedor de la palabra, sabe que ésta imprime huellas en el lector y desde un lirismo fino y mágico, él que celebra, que canta y denuncia, que recuerda, que camina y mira, que está en un movimiento continuo, que explora, escribe. Como ave, cada día vuelo la alegría del aire, con el crepúsculo concilio el sueño y despierto celebrando. Es en ese vuelo, en ese aire, que está inmerso él como piedra sagrada, como designio, porque es él en todo su poemario, con sus heridas, sus logros, amores y cicatrices, pero siempre él. Y nos habla en su poemario de colibríes y de perfumes, de cabellos esculpiendo el aire, pero también sabe que la vida es laberinto intrincado, y hay vientos que son fríos, hay dolores, y hay gritos que son confidencias, imputaciones. También desanda la memoria como una ráfaga, como una nostalgia de lo que fue, lo que nos cobija y ampara. Nos trae así a Camille Claudel en un hermoso poema homenaje. Nos dice de alientos y de tangos, cambalaches, comparsitas, de Gardel, Discépolo, Malena, de Goyeneche, Troilo, Pugliese y Piazzolla, porque el poeta caminó estas calles y no olvida, porque persisten en él las ciudades, los olores, las canciones. La arqueología del viento es testimonio también cuando habla de Sarajevo, del SIDA, de la malaria, cuando en su blues del milenio proclama: para viajar al imperio de la Estatua de la Libertad, uno necesita sacarse los zapatos, la chaqueta y pasar todo por debajo de una máquina de rayos X, para que lo abran sus vísceras y fotografíe sus entrañas. Después que atacaron las Torres Gemelas en Wall Street, en el así tenido bajo de Manhattan, sacan de los ojos los derechos, la policía, los servicios de inteligencia, se posesionan de las charlas, las lecturas, de tu luz y de tu noche. Uno hace el amor bajo la cámara. El viento es la vida y Luis Alberto sabe de sus vericuetos, y este poemario delicado, hermosamente manso, es como una diadema que descubre con cada movimiento eternos destellos, un libro para leer y recapacitar, para degustar como el mejor dulce, para tomar conciencia y ser partícipe de la belleza. Y para cerrar por último, Octavio Paz, en su poema Destino de Poeta, escribió: palabras, sí, de aire, y en el aire perdidas. Déjame que me pierda entre palabras, déjame ser el aire en unos labios, un soplo vagabundo sin contornos que el aire desvanece. También la luz en sí misma se pierde. Y creo que este texto refleja muy bien a Luis, porque Luis es poeta, ese fue su destino, fue bendecido con el don de escribir, de expresarse, consiguiendo así la llave de la eternidad, esa que buscamos todos. Gracias.